¿Qué secreto esconde realmente cada retrato real colgado en los grandes salones de la historia? Miramos sus rostros, enmarcados en oro y solemnidad, y vemos poder, linaje y un destino divino. Nos hablan de coronaciones, de alianzas dinásticas, y de un poder que parece tan eterno como las joyas que adornan sus cuellos. Pero esa es solo la superficie, una mentira cuidadosamente pintada sobre un lienzo de podredumbre. Detrás de los ojos serenos de los óleos, se oculta un abismo de desesperación, un eco silencioso de gritos ahogados en estancias de seda. La historia oficial silenció el verdadero precio de ser reina, el coste en carne, alma y cordura, que pagaron estas mujeres por llevar un círculo de metal sobre sus sienes. Esta es la verdad desenterrada, la crónica de cómo la corona, lejos de ser un escudo, se convirtió en el catalizador de su propia descomposición. La imagen pública era un arma y una armadura, forjada con el acero de la propaganda y el brillo de la ceremonia. Se las presentaba como encarnaciones de la nación misma, figuras intocables bendecidas por Dios, cuya fertilidad garantizaba la supervivencia de reinos enteros. Eran símbolos de belleza, pureza y continuidad, destinadas a una gloria que debía inspirar a sus súbditos y atemorizar a sus enemigos. Sus bodas eran tratados de paz, sus partos eran victorias nacionales. Cada gesto, cada vestido, cada aparición pública estaba meticulosamente coreografiada para proyectar una majestad inquebrantable, una fuerza serena que ocultaba cualquier atisbo de fragilidad humana. Eran más que mujeres. Eran la promesa viviente de un legado, estatuas de carne y hueso erigidas sobre los cimientos de la ambición dinástica. Sin embargo, la realidad que se respiraba tras los muros de palacio era un veneno lento y corrosivo. Nacieron en una jaula dorada, un mundo regido por hombres donde las cortes europeas no eran más que un hervidero de traición, misoginia y una ambición tan afilada como la daga de un asesino. Las reinas, ya fueran consortes o regentes por derecho propio, eran consideradas meras piezas estratégicas en un tablero de ajedrez geopolítico, movidas por padres, maridos y consejeros. Su valor intrínseco no residía en su intelecto o su voluntad, sino en la capacidad de su vientre para engendrar un heredero varón, en su obediencia ciega, y en su habilidad para asegurar alianzas que beneficiaran a los hombres que controlaban sus vidas. El poder que se les atribuía era, en la mayoría de los casos, una ilusión cruel, un espejismo que se desvanecía al primer signo de desobediencia o infortunio. El verdadero tema de esta crónica no es el esplendor de sus reinados, sino la putrefacción del alma y el cuerpo que se gestaba inexorablemente tras la corona. Exploraremos cómo ese símbolo de poder supremo se convirtió en el principal agente de su decadencia, corroyendo su mente, su espíritu y su propia carne hasta transformarlas en espectros de lo que una vez fueron. Esta es la historia de la desmitificación de la realeza femenina, la prueba irrefutable de que la corona no protege sino que a menudo envenena, aislando a quien la porta en una soledad tan vasta como su reino. Es el relato de cómo 7 mujeres, destinadas a la grandeza, encontraron en el trono no un pedestal, sino un cadalso personal, una tumba adornada con terciopelo y piedras preciosas. Nuestra narración desentierra el destino compartido de 7 reinas, cuyas vidas, aunque separadas por siglos y fronteras, estuvieron unidas por un hilo común de tragedia. Juana I de Castilla, cuya mente se fracturó por el amor y la traición. María I de Portugal, cuyo fervor religioso se transformó en una demencia que la hizo prisionera de sí misma. Isabel de Francia, la loba cuya sed de venganza la consumió por dentro. Catalina de Aragón, cuya fe inquebrantable no pudo salvarla de la humillación y el exilio. Ana Bolena y María Antonieta, cuyo poder efímero se disolvió en la sangre derramada sobre el patíbulo. Y la emperatriz Sisi de Austria, cuya obsesión por la belleza la arrastró a un abismo de anorexia y desesperación. 7 destinos podridos, 7 historias que demuestran que el brillo de la corona es, en realidad, el reflejo de un incendio interior. La enfermedad que las consumió, adoptó múltiples formas, un mal que no solo atacaba el cuerpo, sino que se enraizaba en lo más profundo de su ser. Fue una decadencia física, manifestada en partos fallidos que devastaban sus cuerpos, y en dolencias que los médicos de la corte eran incapaces de curar. Fue una decadencia mental, que se expresó en la locura devoradora, en paranoias que fracturaron reinos, y en depresiones tan profundas, que ni el lujo más extravagante podía aliviar. Y fue, sobre todo, una decadencia espiritual, impuesta por un destino cruel que las obligaba a sonreír en público mientras sus almas se desmoronaban en privado. El aislamiento en aposentos oscuros, el miedo constante a la traición y el peso insoportable de las expectativas dinásticas, fueron los verdaderos verdugos de estas reinas. Comencemos por la demencia devoradora.
la locura que se convirtió en la marca infame de dos reinas peninsulares. Juana I de Castilla, conocida por la historia con el cruel apodo de «la loca», fue una mujer cuyo profundo amor se convirtió en una obsesión necrófila que la condenó. Heredera de los reinos más poderosos de su tiempo, su potencial fue sistemáticamente anulado por las ambiciones de su propio padre y más tarde, de su hijo. La muerte de su amado esposo, Felipe el Hermoso, fue el catalizador que rompió el frágil equilibrio de su mente, arrastrándola a un peregrinaje macabro, con el féretro de su marido a cuestas, negándose a aceptar la realidad de su pérdida. Su dolor no fue tratado con compasión, sino utilizado como una excusa para declararla incapacitada, y arrebatarle el poder que por derecho le correspondía. Durante 46 largos años Juana fue encerrada en el lúgubre palacio de Tordesillas, una prisión real donde su mundo se redujo a unas pocas estancias frías y a la compañía de los fantasmas de su pasado. Su imagen pública como reina fue borrada, sustituida por el estigma de la locura, una narrativa conveniente que legitimaba el poder de quienes la habían confinado. La mujer que debería haber gobernado un imperio se convirtió en una sombra, una prisionera manipulada cuya lucidez intermitente era ignorada. Su tragedia no fue solo la pérdida de la razón, sino la cruel instrumentalización de su sufrimiento, la forma en que su vulnerabilidad fue convertida en el cerrojo de su propia jaula, demostrando que la mayor amenaza para una reina no siempre viene de sus enemigos, sino a menudo de su propia sangre. Al otro lado de la frontera, en Portugal, otra reina sucumbiría a los demonios de la mente. María I de Portugal, apodada también la Loca, comenzó su reinado como una monarca devota y competente, conocida por su piedad y su carácter benévolo. Sin embargo, una serie de tragedias personales, incluyendo la muerte de su esposo, su hijo mayor y su confesor, la sumieron en una profunda melancolía religiosa que pronto degeneró en una psicosis severa. Su fervor se transformó en terror, convencida de que estaba condenada a la damnación eterna. Los pasillos de los palacios de Lisboa, y más tarde, de Brasil, resonaban con sus gritos de angustia y sus delirios, un tormento audible que contrastaba brutalmente con la imagen de serenidad que se esperaba de una soberana. El poder de María se desvaneció a medida que su mente se fragmentaba. Su hijo tuvo que asumir la regencia mientras ella era recluida, apartada de la vista pública, convirtiéndose en un secreto vergonzoso para la corona portuguesa. Su enfermedad mental, en una época que no la comprendía, fue vista como un castigo divino o una debilidad inaceptable. La reina, que una vez había gobernado con claridad, ahora vivía atrapada en un laberinto de miedos y alucinaciones, un infierno personal del que no había escapatoria. Su corona se convirtió en un peso muerto sobre una cabeza atormentada, y su historia, al igual que la de Juana, revela cómo la fragilidad mental en una mujer de poder era considerada la máxima traición a su linaje y a su reino, una excusa perfecta para despojarla de toda autoridad. Pero la decadencia no siempre se manifestó como una fractura de la mente, a veces, tomó la forma de un veneno mucho más lento y deliberado, la venganza. Isabel de Francia, la loba de Francia, es el arquetipo de la reina humillada que transforma su dolor en un arma letal. Casada con el rey Eduardo II de Inglaterra, un hombre que la despreciaba abiertamente en favor de sus amantes masculinos, Isabel soportó años de humillación y marginación. Fue tratada no como una reina, sino como una simple incubadora para la dinastía, una extraña en una corte hostil que se burlaba de su impotencia. Su belleza e inteligencia fueron ignoradas, su estatus reducido a una formalidad vacía, mientras el poder real era acaparado por los favoritos del rey. El odio que se acumuló en el corazón de Isabel no la destruyó, sino que la forjó en acero. Durante un viaje diplomático a su Francia natal, encontró la oportunidad que tanto había anhelado. Se alió con el noble exiliado Roger Mortimer, convirtiéndose en su amante y en la mente maestra de una conspiración para derrocar a su propio marido. La reina humillada regresó a Inglaterra al frente de un ejército, no como una consorte suplicante, sino como una conquistadora implacable. Su venganza fue un cáncer que consumió cualquier rastro de piedad en su alma. Depuso a Eduardo II y orquestó su brutal asesinato, una muerte tan infame que se convirtió en leyenda. Isabel demostró que el desprecio podía ser un catalizador más poderoso que el amor, pero al hacerlo, se convirtió en el mismo tipo de monstruo que había jurado destruir. La crueldad de Isabel, una vez desatada, se volvió legendaria,
manchando su legado para siempre. Su reinado como regente junto a Mortimer fue tiránico y despiadado, alimentado por la paranoia y la codicia. La loba, que había luchado por liberarse de su jaula, simplemente había construido una nueva, esta vez con barrotes de sangre y miedo. Su propia caída llegaría a manos de su hijo, Eduardo III, quien, horrorizado por los excesos de su madre, la depuso y la condenó a un arresto domiciliario por el resto de su vida. La venganza la había llevado al poder, pero también había corroído su humanidad, dejándola aislada y temida. Su historia es una advertencia sombría sobre cómo la lucha contra la opresión puede a veces engendrar una tiranía aún mayor, transformando a la víctima en verdugo. Mientras que la venganza fue el motor de Isabel, la humillación y el aislamiento fueron las armas que destruyeron lentamente a Catalina de Aragón. Hija de los reyes católicos, Catalina llegó a Inglaterra como una princesa destinada a la grandeza, una mujer de profunda fe, inteligencia y una dignidad inquebrantable. Durante más de 20 años, fue una reina consorte amada y respetada, la devota esposa de Enrique VIII. Sin embargo, su incapacidad para darle un heredero varón, se convirtió en su pecado capital, una falla biológica que, en la lógica brutal de la monarquía, invalidaba todo su valor. Su cuerpo, que había sufrido múltiples abortos y la muerte de hijos infantes, se convirtió en el campo de batalla de una crisis dinástica y religiosa que cambiaría la historia de Inglaterra. El amor y el respeto de Enrique se transformaron en un desprecio frío y calculador. Obsesionado con Ana Bolena y desesperado por un hijo, el rey se embarcó en una cruzada para anular su matrimonio, desafiando al Papa y rompiendo con la Iglesia de Roma. Catalina fue sometida a una humillación pública y sistemática, despojada de su título de reina, separada de su amada hija María y exiliada a una serie de castillos aislados y lúgubres. Se aferró a su fe y a la validez de su matrimonio con una tenacidad admirable, negándose a aceptar la anulación hasta el final. Su resistencia, sin embargo, solo sirvió para endurecer el corazón de su antiguo esposo y profundizar su aislamiento. Su piedad no pudo salvarla de la deshonra. El lento marchitar de Catalina de Aragón es una de las tragedias más conmovedoras de la realeza. Su decadencia no fue un colapso repentino, sino una erosión gradual de su mundo, su estatus y su salud. En sus últimos años, vivió en condiciones precarias, una prisionera virtual cuya única compañía eran unos pocos sirvientes leales y sus constantes oraciones. Murió en el exilio, sola y con el corazón roto, todavía firmando sus cartas como Catalina a la reina. Su cuerpo, desgastado por el sufrimiento, fue un reflejo de su espíritu, que, aunque nunca se rompió del todo, fue herido de muerte por la crueldad de la política y la fragilidad del amor de un rey. Su fe fue su único consuelo en una vida que terminó en la más profunda de las injusticias. Para otras el poder no se desvaneció lentamente sino que fue arrancado de forma súbita y violenta, con el cadalso como destino final. Ana Bolena, la mujer por la que Enrique VIII había desafiado al mundo, experimentó un ascenso tan meteórico como su caída. Su inteligencia, su ambición y su encanto la llevaron desde la periferia de la corte hasta el trono de Inglaterra. Sin embargo, el mismo poder que había codiciado se convirtió en su trampa mortal. Al igual que su predecesora Catalina, su valor estaba indisolublemente ligado a su capacidad para producir un heredero varón. Cuando, tras dar a luz a una niña, la futura Isabel I, sufrió una serie de abortos, el amor obsesivo de Enrique se convirtió en una impaciencia mortal. La corte que una vez la había adulado, se volvió en su contra, tejiendo una red de intrigas y acusaciones falsas. Fue acusada de adulterio, incesto y brujería, cargos absurdos diseñados para justificar la voluntad de un rey que ya había puesto sus ojos en su siguiente esposa, Juana Seymour. Su juicio fue una farsa, una pieza de teatro cruel cuyo veredicto ya estaba escrito. En cuestión de semanas, pasó de ser la mujer más poderosa de Inglaterra a una prisionera condenada en la Torre de Londres. La angustia y el terror de esos últimos días son casi inimaginables. Una caída vertiginosa desde la cima del mundo hasta el borde del abismo. Su poder se desvaneció como el humo, revelando la precariedad de la posición de cualquier reina que dependiera del favor de un monarca absoluto. La ejecución de Ana Bolena fue un espectáculo brutal, un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a desafiar la voluntad del rey. Con una dignidad asombrosa, caminó hacia el patíbulo, manteniendo la compostura hasta el final. Su muerte, sin embargo, no fue solo el final de una vida, sino el símbolo de una verdad aterradora. La corona no ofrecía protección real. Era un adorno prestado,
que podía ser retirado con la misma facilidad con la que había sido otorgado. La sangre que manchó el trono de Inglaterra ese día fue un recordatorio permanente de que, para una reina, el amor de un rey era un fundamento tan inestable como la arena, y que el fracaso en cumplir con su deber dinástico se pagaba a menudo con la vida. Siglos más tarde, en una Francia al borde de la Revolución, otra reina enfrentaría un destino similar, aunque magnificado por la furia de todo un pueblo. María Antonieta, la archiduquesa austríaca que se convirtió en reina de Francia, fue desde el principio un símbolo de todo lo que la gente odiaba de la monarquía: el exceso, la frivolidad y la desconexión de la realidad del pueblo. Su vida en Versalles fue un torbellino de lujo y extravagancia, una existencia protegida, que la hizo ajena al sufrimiento de una nación que se moría de hambre. Aunque muchas de las acusaciones contra ella eran exageradas o directamente falsas, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para una revolución sedienta de sangre. Su poder, que siempre había sido más simbólico que real, se desintegró por completo con el estallido de la Revolución Francesa. La familia real fue arrancada de la opulencia de Versalles y confinada en París, su mundo reducido a una prisión cada vez más estrecha. María Antonieta presenció el desmantelamiento de la monarquía, el juicio y la ejecución de su marido, el rey Luis XVI, y la separación forzada de sus hijos. Su transformación durante este período fue notable. La reina frívola se convirtió en una madre y esposa digna y valiente, enfrentando el terror con una fortaleza que pocos le habían atribuido. Sin embargo, su nueva entereza no pudo salvarla de la guillotina. El juicio de María Antonieta fue, al igual que el de Ana Bolena, un espectáculo político diseñado para sellar su destino. Fue acusada no solo de traición, sino de los crímenes más depravados, incluyendo el abuso de su propio hijo. Llevada a la muerte en una carreta abierta, expuesta a los insultos y el desprecio de la multitud que antes la había aclamado, enfrentó su final con una serenidad escalofriante. Su ejecución pública fue la culminación de la brutalidad revolucionaria, el fin de una era. Su historia, como la de Ana, ilustra la volatilidad del poder real, y cómo una reina puede pasar de ser un icono de la moda y la cultura, a un objeto de odio colectivo, cuyo cuerpo es destruido para simbolizar la muerte de un sistema. Finalmente, llegamos a la prisión más sutil y quizás más moderna, la prisión de la belleza. La emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi, no fue ejecutada ni encerrada en una torre, pero vivió una vida de profundo tormento interior, prisionera de su propia imagen. Considerada una de las mujeres más bellas de su tiempo, su apariencia se convirtió en el centro de su existencia y en la fuente de su mayor sufrimiento. La rígida y asfixiante corte de los Habsburgo le impuso un rol que despreciaba, un papel de emperatriz consorte que no le dejaba espacio para su espíritu libre e inquieto. Su belleza era su único capital, y a la vez, su condena. La obsesión de Sisi por mantener su legendaria belleza, la arrastró a un ciclo destructivo de anorexia y ejercicio compulsivo. Pasaba horas cada día cuidando su larguísimo cabello y se sometía a dietas extremas para mantener su increíblemente delgada cintura. Este control obsesivo sobre su cuerpo era la única forma de poder que sentía que poseía en un mundo que controlaba todos los demás aspectos de su vida. Su imagen pública, la de una emperatriz etérea y perfecta, ocultaba una profunda depresión, una melancolía que la llevó a aislarse cada vez más, viajando sin rumbo por Europa, para escapar de las responsabilidades y el vacío de su vida en la corte. El desprecio que sentía por su rol imperial se extendió a un desprecio por sí misma, escribía poesía melancólica y anhelaba una libertad que nunca podría alcanzar. Su cuerpo, aunque admirado por todos, se convirtió en su enemigo, una fuente constante de ansiedad. La decadencia de Sisi no fue visible en forma de enfermedad o violencia externa, sino que fue una implosión silenciosa, un marchitamiento del alma, que se reflejaba en su tristeza y en su búsqueda desesperada de un propósito más allá de ser un mero adorno imperial. Su tragedia revela que la jaula dorada puede tener barrotes invisibles, forjados por las expectativas sociales y la tiranía de la perfección. Estas 7 mujeres, Juana, María, Isabel, Catalina, Ana, María Antonieta y Sisi, fueron coronadas y veneradas, elevadas a un estatus casi divino por el mundo que las rodeaba. Sus retratos nos las muestran en la cima de su poder, envueltas en seda y joyas, con una expresión de calma soberana. Pero hemos comenzado a rasgar ese velo, a mirar más allá de la pintura, para vislumbrar la verdad oculta en las sombras. La locura, la venganza, la humillación, la ejecución y la autodestrucción,
no fueron simples notas a pie de página en sus biografías, fueron el núcleo de sus existencias, el resultado directo del veneno dinástico que corría por sus venas. El poder que se les confirió no era un don, sino una sentencia. Cada una de ellas fue colocada en un pedestal, pero ese pedestal era también una diana, un lugar expuesto a los vientos helados de la ambición masculina, la traición política y las expectativas inhumanas. Se esperaba que fueran santas y estrategas, madres de reyes y esposas obedientes, símbolos de una nación, y al mismo tiempo, desprovistas de voluntad propia. Este conflicto inherente, esta contradicción imposible de resolver, fue la grieta por la que la podredumbre comenzó a filtrarse, manchando primero el alma, y luego, inevitablemente, el cuerpo. Sus historias no son meras anécdotas trágicas del pasado. Forman un patrón, un mosaico aterrador que revela la naturaleza del poder patriarcal en su forma más extrema. Demuestran que para una mujer, especialmente para una reina, el poder a menudo venía con un pacto fáustico. A cambio de un título y una corona, debían sacrificar su autonomía, su felicidad, y en muchos casos, su propia identidad. La decadencia que sufrieron no fue una debilidad personal, sino el síntoma de un sistema brutal, que las utilizaba como instrumentos, y las descartaba cuando ya no eran útiles, o se convertían en un inconveniente. Cada joya que lucían pesaba como una piedra de molino, cada vestido de gala era tan restrictivo como una camisa de fuerza. El lujo que las rodeaba servía para enmascarar la miseria de su realidad personal, creando una dicotomía insoportable entre la imagen que proyectaban y el sufrimiento que padecían en la soledad de sus aposentos. Sus vidas fueron una actuación constante, una mascarada en la que debían ocultar sus miedos, sus penas y sus deseos detrás de una máscara de hierro de serenidad real. Pero ninguna máscara puede llevarse para siempre sin que el rostro que hay debajo empiece a desfigurarse. Estos fueron sus nombres, sus títulos y las sombras de sus trágicos destinos. Hemos presentado el mito, y hemos insinuado la brutal realidad que se esconde tras él. Pero para comprender verdaderamente cómo el veneno se inoculó en sus vidas, cómo las promesas de cristal de su juventud se hicieron añicos contra los muros de la realidad, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a sus primeros años, a los momentos en que fueron peones en matrimonios forzados, a las primeras presiones por un heredero, a sus llegadas a cortes hostiles donde cada sonrisa ocultaba un puñal. Es allí, en esas promesas rotas, donde encontraremos las primeras grietas de su inevitable ruina. El viaje hacia la podredumbre comienza siempre con una promesa de cristal, un futuro tan brillante y meticulosamente diseñado como los jardines de un palacio. Para Juana de Castilla, la promesa era la de un imperio. Hija de los reyes católicos, su educación fue exquisita, su inteligencia reconocida y su linaje, impecable. Se la preparó no solo para ser reina, sino para ser el nexo de unión de las casas reales más poderosas de Europa. Su matrimonio con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, no fue un mero pacto sino el sueño de un dominio global. En su juventud, Juana era un torbellino de pasión y devoción, una mujer de emociones intensas que creía en el amor y en el destino que le habían trazado. Nadie podía imaginar que esa misma profundidad de sentimiento, esa capacidad para amar con una entrega total, sería la falla geológica sobre la que su mente se resquebrajaría, hasta derrumbarse por completo. En Portugal, la joven María I crecía bajo una sombra diferente, la de una piedad abrumadora. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por una devoción religiosa que rozaba el fanatismo, inculcada por una corte donde la fe era tanto un asunto de Estado como de salvación personal. Se la educó en la creencia de que cada acto de un monarca era juzgado directamente por Dios, y que el peso del pecado de su nación recaía sobre sus hombros. Su promesa no era de conquista terrenal, sino de rectitud moral, de un reinado que sería un faro de virtud católica. Era una joven seria, responsable y profundamente consciente de su deber. Pero bajo esa superficie de control y devoción, las semillas de la ansiedad y la culpa ya estaban germinando, esperando la tormenta de la tragedia personal para florecer en una maleza de terror espiritual que ahogaría por completo su razón, y la arrastraría a un infierno de su propia creación. Cruzando el Canal de la Mancha, una princesa francesa llamada Isabel llegaba a Inglaterra como una paloma de la paz, destinada a sellar una alianza con su matrimonio con el rey Eduardo II. Era apenas una niña, pero ya poseía una belleza y una inteligencia que deslumbraban a la corte. La promesa para ella era la de la influencia y el respeto,
la de ser una reina consorte amada que uniría dos reinos rivales. Creció en la sofisticada y despiadada corte francesa, aprendiendo desde joven que el poder se juega con sonrisas calculadas y alianzas silenciosas. Llegó a Inglaterra con la esperanza de cumplir su papel, de encontrar en su marido un compañero, y en su nuevo reino, un hogar. No sabía que su belleza sería ignorada, su inteligencia despreciada y su lecho matrimonial, un desierto helado. La promesa de ser reina se convertiría en la realidad de ser una prisionera humillada, y el amor que anhelaba se pudriría hasta convertirse en un odio tan corrosivo que la transformaría en una loba sedienta de sangre. Catalina de Aragón, otra infanta española, fue enviada a Inglaterra con una promesa forjada en el acero de la diplomacia y bendecida por el Papa. Era la personificación de la dignidad, la fe y la educación renacentista. Hija de Isabel y Fernando, fue preparada para ser la reina perfecta, piadosa, culta y consciente de su estatus dinástico. Su primer matrimonio con el príncipe Arturo fue breve, pero su segundo, con el joven y carismático Enrique VIII, pareció ser la culminación de su destino. Durante 2 décadas fue una reina amada, una consejera respetada y una esposa devota. La promesa para ella era la de una dinastía anglo-española que dominaría Europa. Su incapacidad para dar a luz a un heredero varón fue una tragedia personal, pero nadie, ni siquiera ella, pudo prever que esa falla biológica se convertiría en la herejía que justificaría su caída, transformando su fe inquebrantable en el único y frágil escudo contra una humillación de proporciones históricas. En la misma corte inglesa, una joven de ojos oscuros y ambición desmedida observaba y aprendía. Ana Bolena no nació con la promesa de una corona, sino con la de una buena posición a través del favor real. Su inteligencia era afilada, su encanto, magnético, y su educación en las cortes de Francia y los Países Bajos le había dado un aire de sofisticación que la distinguía de las damas inglesas. Su promesa inicial era la de ser una pieza valiosa en el juego de su familia, una mujer cuyo atractivo podría asegurar el ascenso de los Bolena. Pero Ana quería más. Vio la debilidad en el matrimonio del rey, la desesperación de Enrique por un hijo, y decidió jugar una partida mucho más arriesgada. La promesa que se hizo a sí misma fue la de no ser la amante de un rey, sino su reina. No podía saber que el mismo fuego de la ambición que la elevaría al trono sería el que encendería su propia pira funeraria. Al otro lado de Europa, en la opulenta Viena, una joven archiduquesa llamada María Antonieta vivía una infancia relativamente despreocupada, ajena a las complejidades del poder. Su promesa era la de la alianza más importante de su siglo, su matrimonio con el delfín de Francia, el futuro Luis XVI, destinado a poner fin a generaciones de hostilidad entre los Habsburgo y los Borbones. Fue enviada a Versalles siendo apenas una adolescente, arrancada de su hogar y empujada a la corte más formal y traicionera de Europa. Era vivaz, encantadora y completamente ingenua, preparada para ser un adorno, no una estadista. La promesa era que su encanto aseguraría la paz, y su vientre, la continuidad de la dinastía francesa. No estaba preparada para el peso de las expectativas, para el escrutinio público ni para el odio latente de un pueblo que pronto la vería no como un símbolo de paz, sino como la encarnación de todo lo que detestaban. Y en las montañas de Baviera, una joven duquesa de espíritu libre llamada Isabel, a quien el mundo conocería como Sisi, crecía lejos de la rigidez de la vida cortesana. Amaba los caballos, la poesía y la naturaleza, y no tenía ninguna aspiración de grandeza. Su promesa era la de una vida tranquila, un matrimonio con algún noble menor que le permitiera mantener su libertad. Pero el destino tenía otros planes. Su belleza deslumbró al joven emperador Francisco José de Austria, que la eligió como esposa en lugar de a su hermana mayor, para quien estaba destinado. De la noche a la mañana, la promesa de una vida sencilla se hizo añicos, reemplazada por la de ser la emperatriz del vasto y asfixiante imperio austrohúngaro. Fue arrojada a una jaula dorada, la corte de Viena, donde su espíritu libre fue visto como una ofensa y su belleza, su única virtud, y finalmente, su más cruel prisión. El punto de inflexión, el momento en que la primera grieta aparece en el cristal de esas promesas, es siempre brutal, y a menudo inesperado. Para Juana de Castilla, llegó con el aliento fétido de la muerte. La repentina enfermedad y fallecimiento de su amado esposo Felipe, no fue solo una pérdida, fue un cataclismo que destrozó los cimientos de su realidad. El dolor la consumió, pero no se manifestó como una pena silenciosa. Se transformó en una obsesión macabra,
una negativa a aceptar la finalidad de la muerte. Los primeros signos de su decadencia no fueron gritos ni delirios, sino un silencio aterrador, y una devoción necrófila. Se negó a que el cuerpo de Felipe fuera enterrado, insistiendo en que solo dormía. Este fue el primer acto de un drama que sus enemigos, incluyendo a su propio padre, utilizarían para tejer la narrativa de su locura, el primer paso en su largo y solitario encierro. La mente de Juana comenzó a aferrarse al cadáver como el único ancla en un mar de dolor y traición política. Ordenó que el féretro la acompañara a todas partes, iniciando un peregrinaje fúnebre por las tierras de Castilla que horrorizó a la corte y al pueblo. Durante las noches, abría el ataúd para besar los pies fríos de su esposo, para hablarle como si pudiera escucharla. Este comportamiento, nacido de una pena insondable, fue interpretado no con compasión, sino con un cálculo político frío. Era la prueba que Fernando de Aragón necesitaba para declararla incapacitada para gobernar. El veneno no fue la muerte de Felipe, sino la forma en que el duelo de Juana fue convertido en un arma contra ella, transformando su amor en el estigma de la locura que la definiría para siempre, y la condenaría a casi medio siglo de reclusión. Para María I de Portugal, el veneno se inoculó gota a gota, con cada pérdida que el destino le infligía. La muerte de su marido, su tío Pedro III, fue un golpe duro, pero fue la sucesión de tragedias lo que fracturó su piedad, y la convirtió en terror. La muerte de su hijo y heredero, José, a causa de la viruela, fue la estocada que rompió su equilibrio. Poco después, su confesor, un pilar de su estabilidad espiritual, también falleció. El mundo de María se desmoronó, y su mente, predispuesta a la melancolía religiosa, interpretó estos eventos, no como una desgracia, sino como un castigo divino. Comenzó a creer que estaba personalmente condenada, que Dios la había abandonado. Los primeros signos fueron sus crisis de llanto incontrolables, sus gritos de que el diablo venía a llevársela y su negativa a participar en los asuntos de Estado, que consideraba manchados por su propio pecado. La devoción que una vez la había definido se agrió, convirtiéndose en una fuente de tormento incesante. Los pasillos del palacio, que antes resonaban con sus oraciones, ahora lo hacían con sus alaridos de desesperación. Se sometía a penitencias extremas, convencida de que su alma estaba perdida para siempre. Los médicos de la corte, impotentes ante una enfermedad que no entendían, la sometían a tratamientos brutales como sangrías y purgas, que solo empeoraban su estado físico y mental. El punto de inflexión fue el momento en que su terror privado se convirtió en un espectáculo público, cuando su angustia ya no pudo ser contenida dentro de sus aposentos. La reina piadosa se había convertido en la reina loca, un secreto vergonzoso que la corona portuguesa intentaría ocultar, pero cuyo sufrimiento era demasiado ruidoso para ser silenciado. En el caso de Isabel de Francia, el punto de quiebre no fue la muerte sino la vida. Fue una erosión lenta y humillante que culminó en un acto de desprecio público que encendió la mecha de su venganza. Su marido Eduardo II nunca la había amado, prefiriendo la compañía de sus favoritos masculinos, primero Piers Gaveston, y luego Hugh Despenser. Isabel soportó la marginación, la soledad y la burla de una corte que la veía como una extranjera inútil. El veneno entró en sus venas el día en que Eduardo, influenciado por los Despenser, confiscó sus tierras y la separó de sus propios hijos, tratándola no como una reina, sino como una enemiga potencial. Fue el insulto final, la gota que colmó el vaso de su paciencia. En ese momento cualquier resto de lealtad o afecto que pudiera haber sentido por su marido se congeló, transformándose en un hielo afilado y letal. La humillación se convirtió en el catalizador de su transformación. Ya no era la reina sufridora, sino una mente estratégica que esperaba su oportunidad. La encontró durante una misión diplomática en Francia, donde, lejos del control de su marido, comenzó a tejer su red de conspiración. Se alió con Roger Mortimer, un noble exiliado enemigo de Eduardo, y se convirtió en su amante. Este no fue un acto de pasión, sino un pacto de guerra. El punto de inflexión fue su decisión de no regresar a Inglaterra como una esposa sumisa, sino como una invasora. La reina despreciada había encontrado su poder no en la corona que le habían dado, sino en la rebelión que ella misma lideraría. El cáncer de la venganza había comenzado a metastatizar, y no se detendría hasta haber consumido a sus enemigos, y finalmente a ella misma. Para Catalina de Aragón, el veneno fue la duda, una duda plantada por su propio marido en el corazón de su legitimidad como reina y esposa.
El punto de inflexión no fue un único evento sino la creciente y obsesiva convicción de Enrique VIII de que su matrimonio estaba maldito por Dios, una excusa conveniente para su deseo por Ana Bolena y su desesperación por un heredero. El momento en que Catalina comprendió la verdadera magnitud de la amenaza fue cuando Enrique comenzó a buscar teólogos y abogados que respaldaran su argumento de que casarse con la viuda de su hermano había sido un pecado. Su mundo, construido sobre la certeza de su fe y la validez de su unión, comenzó a temblar. La lucha no sería por el amor de un hombre, que ya había perdido, sino por su honor, el de su hija y su propia alma. La humillación se volvió pública y brutal. Fue llevada ante un tribunal eclesiástico para defender la validez de su matrimonio. Un espectáculo diseñado para doblegarla. Su negativa a ceder, su apasionada defensa de su honor arrodillándose ante su marido en público, solo sirvió para endurecer la determinación de Enrique. El veneno de la deshonra se extendió cuando fue desterrada de la corte, despojada de su título y separada de su hija, María. Cada una de estas acciones fue un golpe calculado para romper su espíritu. Pero Catalina, en su aislamiento, encontró una fuerza inesperada en su fe. El punto de inflexión no la destruyó, sino que la transformó en un símbolo de resistencia, una reina en el exilio cuyo sufrimiento lento y constante se convertiría en un testimonio silencioso de la crueldad de la razón de Estado. El ascenso de Ana Bolena fue vertiginoso, pero su punto de inflexión llegó con un llanto, el de una niña recién nacida. Después de años de lucha, de haber cambiado el mapa religioso de Inglaterra para poder casarse con Enrique, dio a luz no al esperado príncipe, sino a una hija, Isabel. Aunque fue una decepción, la esperanza persistía. El verdadero veneno comenzó a fluir con su segundo embarazo, que terminó en un aborto espontáneo. La ansiedad en la corte se hizo palpable. El amor de Enrique, que había sido tan intenso y consumidor, comenzó a mostrar signos de impaciencia. Ana, que había basado todo su poder en la promesa de un heredero varón, sintió por primera vez que el suelo bajo sus pies no era tan firme como había creído. Su posición dependía enteramente de su biología, y su cuerpo la estaba traicionando. El golpe final llegó con otro embarazo fallido. Mientras Catalina de Aragón moría en el exilio, Ana sufrió un nuevo aborto, esta vez de un feto que, según los rumores, era un varón. Para Enrique, esto fue la prueba definitiva de que su matrimonio con Ana también estaba maldito. Su obsesión se convirtió en repulsión. En cuestión de días, el ambiente de la corte cambió de la adulación al susurro venenoso. Los enemigos de Ana, que habían esperado pacientemente, vieron su oportunidad. El punto de inflexión fue la decisión de Enrique de deshacerse de ella, no con un divorcio, sino con la espada. La reina, que había llegado al poder por la cama del rey, ahora se enfrentaba a la aniquilación total, víctima de la misma tiranía de la fertilidad que había destruido a su predecesora. El cadalso ya proyectaba su sombra sobre ella. Para María Antonieta, el veneno no fue un solo evento, sino la acumulación de un odio público que cristalizó en el infame asunto del collar de diamantes. Aunque era completamente inocente en la estafa, la creencia popular de que había participado en un plan para adquirir un collar extravagantemente caro a espaldas de la nación, cimentó su reputación como Madame Déficit, una reina frívola y derrochadora, completamente ajena al sufrimiento de su pueblo. Este escándalo fue el punto de no retorno. Destruyó cualquier posibilidad de ganarse el afecto de los franceses, y la convirtió en el chivo expiatorio de todos los males del reino. A partir de ese momento, cada uno de sus gestos, cada gasto, cada intento de retirarse a su vida privada en el Petit Trianon, fue interpretado como una prueba más de su desprecio por Francia. La reina, que solo había buscado escapar de la rigidez de Versalles, se encontró atrapada en una prisión de percepción pública. La imagen que se había creado de ella era mucho más poderosa que la realidad. El veneno del resentimiento popular era implacable, y no había antídoto. Este fue el momento en que su decadencia como figura pública comenzó en serio, mucho antes de que la Bastilla cayera. Se convirtió en un símbolo, no de la monarquía, sino de su corrupción. Su lucha por ser vista como una persona, como una madre y una esposa, se volvió inútil. Estaba siendo juzgada y condenada en el Tribunal de la Opinión Pública años antes de enfrentarse al Tribunal Revolucionario. La guillotina, en cierto sentido, solo completó un proceso de destrucción que había comenzado con mentiras y calumnias. En el caso de la emperatriz Sisi, el punto de inflexión fue más íntimo y silencioso, pero no menos devastador. Llegó poco después de su matrimonio, con el nacimiento de sus primeras hijas.
La archiduquesa Sofía, su formidable suegra y tía, consideró que Sisi era demasiado joven e inmadura para criar a los herederos del imperio. Le arrebató a las niñas de su cuidado, instalándolas en aposentos alejados de los de su madre y controlando cada aspecto de su educación. Para Sisi, que ya se sentía una extraña en la corte de Viena, este acto fue una castración de su identidad como madre y mujer. Fue la confirmación de que no tenía ningún poder, ningún control sobre su propia vida. Su único valor residía en su capacidad para producir herederos, pero ni siquiera se le permitía criarlos. Este despojo de su maternidad la empujó a buscar el control en la única esfera que le quedaba, su propio cuerpo. Si no podía gobernar su vida, gobernaría su físico. Así comenzó su obsesión por la belleza, una disciplina férrea que se convirtió en su armadura y su prisión. El veneno fue la comprensión de su impotencia, y el antídoto que eligió fue la autodestrucción disfrazada de perfección. Su régimen de dietas extremas, ejercicio agotador y rituales de belleza interminables no era vanidad, sino un grito de desesperación. Fue el inicio de su larga decadencia interior, un lento suicidio del alma que se ocultaba tras la fachada de la mujer más bella de Europa. La prisión de la belleza había cerrado sus puertas, y Sisi se había convertido en su propia carcelera. Frente a la marea creciente de su propia ruina, cada una de estas mujeres luchó, a su manera, para mantenerse a flote. Desarrollaron estrategias de supervivencia, construyeron máscaras de hierro para ocultar las grietas que se abrían en sus almas. Juana, en los primeros días de su encierro, no fue una loca pasiva. Tuvo momentos de una lucidez desgarradora en los que intentó reafirmar su autoridad como reina legítima de Castilla. Se enfrentó a sus carceleros, se negó a firmar documentos y denunció su confinamiento como una traición. Su lucha fue un intento desesperado por separar su dolor personal de su deber real, por demostrar que su profundo duelo no la incapacitaba para gobernar. Quería que el mundo viera a la reina, no a la viuda enloquecida. Sin embargo, cada uno de sus actos de resistencia era hábilmente tergiversado. Su negativa a comer era una prueba más de su locura, no una protesta. Sus estallidos de ira eran síntomas de su desequilibrio, no la frustración justificada de una prisionera. Su máscara de hierro era la de una dignidad real intermitente, pero el sistema montado a su alrededor estaba diseñado para que cada grieta en esa máscara fuera explotada, para que su sufrimiento fuera la única narrativa visible. Su lucha inicial fue un pulso contra las ambiciones de su padre y su hijo, un pulso que estaba destinada a perder, porque sus emociones, la esencia misma de su humanidad, habían sido convertidas en el arma más eficaz para despojarla de todo poder. La soledad de Tordesillas fue el escenario de una batalla silenciosa y prolongada que el mundo exterior nunca llegó a comprender del todo. María I de Portugal, atrapada en su laberinto de terror religioso, luchó contra sus demonios con las únicas armas que conocía: la oración y la penitencia. En sus momentos de mayor lucidez, intentaba cumplir con sus deberes como reina, presidiendo consejos y firmando decretos con una mano temblorosa. Su máscara era la de una normalidad forzada, un intento de proyectar la imagen de la monarca competente que había sido. Ordenaba a sus damas de compañía que le leyeran textos sagrados durante horas, esperando que la palabra de Dios ahogara las voces que la atormentaban en su cabeza. Se aferraba a los rituales de la corte como un náufrago a un trozo de madera, creyendo que la estructura y la rutina podrían imponer orden en el caos de su mente. Pero su enfermedad era demasiado poderosa. La fachada se derrumbaba con frecuencia, dando paso a crisis de pánico y delirios que aterrorizaban a la corte. Su lucha se convirtió en un ciclo agotador de breves períodos de calma seguidos de tormentas de angustia. El impacto en su vida fue devastador. Se fue aislando progresivamente, temerosa de sus propias reacciones y avergonzada de su incapacidad para controlarlas. El gobierno efectivo pasó a manos de su hijo, el futuro Juan VI, mucho antes de que fuera declarada oficialmente regente. La reina se convirtió en una figura fantasmagórica en su propio palacio, una soberana cuyo reino se había reducido a los confines de su mente torturada, una batalla que libraba en solitario y en la más profunda oscuridad espiritual. Isabel de Francia, en su exilio autoimpuesto en Francia, se convirtió en una maestra del engaño. Su estrategia fue la de la victimización calculada. Se presentó ante la corte de su hermano, el rey de Francia, como una esposa maltratada y una reina humillada, buscando refugio y justicia. Lloró, suplicó y utilizó todo su encanto para ganar simpatías y apoyo para su causa. Su máscara de hierro era la de una mujer agraviada,
una víctima inocente de la tiranía de su marido y sus favoritos. Esta actuación fue crucial para reunir los fondos y los soldados necesarios para su invasión. Ocultó su ambición de acero y su fría sed de venganza detrás de un velo de fragilidad y dolor. Mientras públicamente se lamentaba de su suerte, en privado junto a Roger Mortimer planeaba cada detalle de la conspiración. Su lucha no fue una batalla abierta, sino una guerra de propaganda y manipulación. Utilizó su condición de mujer y reina despreciada para desarmar a sus oponentes, que la subestimaron hasta que fue demasiado tarde. El impacto en su vida fue transformador. Dejó de ser un peón en el juego de otros para convertirse en la jugadora principal. Abrazó la duplicidad como una herramienta de supervivencia y poder, una estrategia que la llevaría a la cima, pero que también la obligaría a sacrificar cualquier resto de la inocencia que una vez pudo haber tenido. La loba se estaba afilando las garras en secreto, preparándose para el asalto final. La lucha de Catalina de Aragón fue una guerra de desgaste, librada con las armas de la ley, la teología, y una dignidad inquebrantable. Su estrategia principal fue la de no ceder ni un ápice en su posición, era la única y verdadera esposa de Enrique y reina de Inglaterra. Escribió cartas apasionadas al Papa, a su sobrino el emperador Carlos V y a otros gobernantes europeos, exponiendo su caso y apelando a la justicia. Su máscara de hierro era la de una serenidad piadosa y una certeza absoluta en la rectitud de su causa. Se negó a aceptar el título de princesa viuda de Gales, insistiendo en que sus sirvientes se dirigieran a ella como reina, incluso cuando su casa fue reducida y sus recursos, mermados. Esta resistencia pasiva pero inflexible tuvo un profundo impacto en su vida, la aisló aún más, ya que Enrique castigaba a cualquiera que mostrara simpatía por ella. Vivió sus últimos años en un exilio interior, trasladada de un castillo húmedo y ruinoso a otro, a menudo con problemas de salud y con el corazón roto por la separación de su hija. Sin embargo, su lucha la convirtió en un símbolo para el pueblo inglés que la respetaba, y para la causa católica en Inglaterra. Su negativa a rendirse, no le devolvió el trono, pero le preservó el honor. Su decadencia física, el lento marchitar de su cuerpo en el aislamiento, contrastaba con la fortaleza de un espíritu que nunca se doblejeó con acento agudo, demostrando que se puede perder una corona sin perder la realeza del alma. Ana Bolena, al ver el favor del rey flaquear, libró una batalla frenética y desesperada por la supervivencia. Su estrategia fue una mezcla de encanto, manipulación política e intimidación. Intentó reavivar la pasión de Enrique, utilizando las mismas artes de seducción que la habían llevado al trono. Al mismo tiempo, utilizó su influencia para colocar a sus aliados en posiciones de poder, y para atacar a sus enemigos, especialmente a aquellos que apoyaban la causa de Catalina y su hija María. Su máscara de hierro era la de la confianza y el control, una arrogancia que ocultaba un pánico creciente. Se vestía con más lujo que nunca, organizaba fiestas deslumbrantes y se mostraba en público con una sonrisa desafiante, como si su posición fuera inexpugnable. Pero su nerviosismo se traslucía en su temperamento cada vez más volátil. Sus discusiones con el rey se hicieron más frecuentes y violentas. Sus enemigos en la corte, liderados por el astuto Thomas Cromwell, explotaron cada uno de sus errores, cada palabra imprudente, para tejer la red que la atraparía. Su lucha por el poder, que antes había sido tan exitosa, ahora se volvía contra ella, creando más resentimiento y aislamiento. El impacto en su vida fue la pérdida de la única arma que realmente importaba, el amor del rey. En su desesperación, se volvió imprudente, dando a sus acusadores la munición que necesitaban. Su lucha no fue la de una mártir digna, sino la de una política acorralada que juega su última y perdedora mano. María Antonieta, enfrentada al odio creciente de su pueblo, intentó combatir la imagen pública que la estaba destruyendo con una estrategia de retirada y reinvención. Se refugió en el Petit Trianon, un pequeño palacio en los terrenos de Versalles, donde creó un mundo idílico y rústico, una fantasía de vida sencilla, lejos del protocolo asfixiante de la corte. Allí, se vestía con sencillos vestidos de muselina y actuaba como una pastora o una lechera. Su máscara era la de la simplicidad, un intento de proyectar una imagen más natural y cercana. También se centró en su papel de madre, esperando que la imagen de una familia real unida y virtuosa pudiera contrarrestar las calumnias sobre su moralidad. Sin embargo, esta estrategia fue un desastre. Su retirada fue vista no como una búsqueda de autenticidad, sino como un desprecio elitista por sus deberes públicos.
El Petit Trianon fue percibido como otro capricho extravagante, y sus vestidos sencillos, como una ofensa a la industria de la seda francesa. Cada intento de humanizarse solo servía para alimentar la narrativa de su frivolidad y desconexión. La lucha de María Antonieta por completo le resultó contraproducente, convirtiéndola en un objeto de burla y resentimiento, acelerando sin saberlo su propio viaje hacia el cadalso. La máscara de la simplicidad no ocultó la corona, sino que la hizo parecer aún más falsa a los ojos de un pueblo que ya no creía en cuentos de hadas, sino que afilaba las cuchillas de la realidad. La estrategia de Sisi fue la del escape, una huida perpetua de la jaula dorada que la asfixiaba. Su lucha no fue por el poder sino contra él. Se refugió en la poesía, la equitación y los viajes interminables, convirtiéndose en una emperatriz fantasma, una ausencia constante en el corazón del imperio. Su máscara de hierro era su propia belleza, un escudo perfeccionado hasta el extremo para mantener al mundo a distancia. Se obsesionó con su físico, controlando cada caloría, cada centímetro de su cintura, porque era el único reino sobre el que tenía un dominio absoluto. Este control férreo sobre su cuerpo era un acto de desafío, una forma de decir que, aunque no podía controlar su destino, sí podía gobernar su carne. El impacto de esta huida interior fue devastador. La alejó de su marido, de sus hijos, y de cualquier posibilidad de encontrar un propósito en su rol. Se convirtió en una figura trágica y solitaria, admirada desde lejos pero profundamente incomprendida y aislada. Su lucha por la libertad personal la condenó a la más profunda de las soledades. El culto a su belleza se convirtió en una enfermedad, una forma de autodestrucción lenta que consumió su alegría y su salud. Su decadencia no fue un espectáculo público de locura o ejecución, sino una implosión silenciosa, el marchitamiento de un espíritu libre atrapado en un cuerpo perfecto y en un papel que odiaba con cada fibra de su ser. Llegamos ahora al corazón de la oscuridad, al momento en que el sufrimiento deja de ser una corriente subterránea para convertirse en un torrente que lo arrasa todo. El clímax de la decadencia de Juana de Castilla no fue un instante sino un largo y macabro peregrinaje. Imaginen la escena. Una procesión fúnebre que serpentea por los caminos helados de Castilla en pleno invierno, liderada por una reina vestida de luto riguroso que se niega a separarse del ataúd de su esposo. El hedor de la descomposición, apenas enmascarado por hierbas y perfumes, se mezcla con el aire gélido. Por la noche, en posadas frías y desoladas, Juana ordena abrir el féretro para contemplar el rostro putrefacto de Felipe, susurrándole palabras de amor y reproche, en un diálogo con la muerte que hiela la sangre de sus cortesanos. Este espectáculo necrófilo es el colapso total. Su mente, rota por el dolor y la traición, ya no distingue entre la vida y la muerte, entre el amor y la posesión. La imagen pública de la poderosa heredera de los reyes católicos, la que vemos en los retratos con una mirada inteligente y decidida, se disuelve en esta figura espectral, que se aferra a un cadáver. La realidad es una reina consumida por una obsesión que la deshumaniza a los ojos de todos, proporcionando la justificación perfecta para su encierro definitivo. Su clímax no es un grito, sino el silencio de un amor podrido, un tormento que duraría 46 años entre los muros de Tordesillas, donde el eco de esa procesión fúnebre la perseguiría hasta su último aliento. Para María I de Portugal, el clímax fue una cacofonía infernal. Su terror religioso alcanzó su punto álgido durante el viaje de la corte portuguesa a Brasil, huyendo de la invasión napoleónica. Atrapada en un barco durante meses, en un espacio claustrofóbico y mecida por el oleaje constante, su mente se quebró por completo. Sus gritos eran tan agudos y persistentes que podían oírse en otras embarcaciones de la flota. Aullaba que las almas de los condenados la arrastraban al infierno, que el diablo estaba en su camarote, arañando las paredes para llevársela. La reina, cuya imagen era la de la piedad y la serenidad, se convirtió en un animal enjaulado, aterrorizado y fuera de control, una fuente de vergüenza y horror para su propia familia y para la corte. La realidad de su condición era una tortura sensorial. Se negaba a comer, convencida de que la comida estaba envenenada por demonios. Se arrancaba los vestidos y el cabello en ataques de pánico. Los médicos, desesperados, la sometían a sangrías y baños de agua helada en un intento inútil de enfriar su cerebro febril, tratamientos que solo aumentaban su terror y su debilidad física. Este infierno personal contrastaba brutalmente con los retratos oficiales que aún se encargaban,
donde aparecía con una expresión serena y un porte regio. La dicotomía era absoluta, una imagen de poder divino frente a una realidad de demencia humana tan profunda que su propio hijo tuvo que ordenar que la mantuvieran encerrada y sedada por el bien del reino. Su corona se convirtió en un adorno para una cabeza perdida en un laberinto de condenación eterna. El clímax del odio de Isabel de Francia fue frío, calculado y brutalmente íntimo. No fue su invasión de Inglaterra, ni siquiera la deposición de su marido. Fue el momento en que, con Eduardo II ya prisionero y humillado, ella y su amante Roger Mortimer orquestaron su asesinato. La leyenda cuenta que su muerte fue espantosa, diseñada para no dejar marcas externas, pero para infligir un sufrimiento inimaginable, un castigo simbólico por sus relaciones homosexuales. Imaginen a Isabel, la reina que había sido despreciada y marginada, recibiendo la noticia de que su venganza se había consumado. No hubo gritos de triunfo, sino la satisfacción gélida de una deuda saldada con sangre. El cáncer de la venganza había hecho metástasis, consumiendo el último vestigio de la joven princesa que una vez había sido. En ese instante, la transformación de víctima a verdugo fue completa. La imagen que había cultivado, la de la esposa agraviada que buscaba justicia, se hizo añicos en la oscuridad de una celda del castillo de Berkeley. La realidad era una mujer cuyo corazón se había endurecido hasta convertirse en piedra, capaz de una crueldad que igualaba o superaba la de sus opresores. Este acto la elevó a la cima del poder como regente, pero también sembró las semillas de su propia caída. Gobernó con tiranía y paranoia, demostrando que el veneno que la había impulsado ahora la estaba consumiendo desde dentro. Su clímax no fue una explosión de ira, sino la implosión de su humanidad, un punto de no retorno que la marcaría para siempre como la loba de Francia. El sufrimiento de Catalina de Aragón alcanzó su cénit en la soledad y el frío del castillo de Kimbolton, durante sus últimos días. Su cuerpo, desgastado por años de embarazos fallidos, estrés y privaciones, finalmente comenzó a ceder. Sufría de dolores intensos, probablemente a causa de un cáncer de corazón, como revelaría más tarde su autopsia. Imaginen a esta mujer, hija de los monarcas más poderosos de su tiempo, yaciendo en una cama en una habitación húmeda y con corrientes de aire, atendida solo por un puñado de sirvientes leales. Estaba completamente aislada, se le había negado la visita de su única hija, María, un acto de crueldad final por parte de Enrique VIII. Su decadencia física era un reflejo brutal de su caída en desgracia. Sin embargo, en medio de esta ruina física su espíritu permaneció intacto. Su clímax de sufrimiento fue también su clímax de fe. Pasaba sus días en oración, aferrada a su rosario, perdonando a su antiguo esposo en sus cartas finales. La imagen de la reina en los tapices y retratos, adornada con las joyas de la corona inglesa y española, contrastaba de forma desgarradora con la realidad de esta mujer frágil y moribunda, cuya única riqueza era su conciencia tranquila. Su lucha terminó no con una rendición, sino con una afirmación final de su identidad. Murió firmando como Catalina la reina, una última y silenciosa victoria en una vida de humillación. Su cuerpo estaba en ruinas, pero su alma real nunca fue conquistada. El clímax de Ana Bolena fue una pesadilla psicológica que duró 17 días en la Torre de Londres. Desde el momento de su arresto, fue arrojada a un abismo de terror y desorientación. Los cargos en su contra, adulterio, incesto y traición, eran tan absurdos que al principio osciló entre la risa histérica y el llanto desconsolado. Imaginen el frío de la piedra, el goteo constante del agua, el eco de sus propios pasos mientras esperaba un destino que no podía comprender. Cada día traía nuevas traiciones, amigos, cortesanos e incluso su propio hermano, arrestados y torturados para que confesaran crímenes que nunca habían cometido. Su mundo se desintegró, su poder se evaporó, y fue dejada completamente sola para enfrentar la maquinaria de Estado que ella misma había ayudado a construir. La imagen de la reina triunfante, la mujer por la que un rey había desafiado al Papa, se desmoronó para revelar a una mujer aterrorizada, atrapada en una red de mentiras. La realidad de sus últimos días fue un tormento mental insoportable, sabiendo que su juicio era una farsa, y su ejecución, una certeza.
El momento más intenso de su sufrimiento no fue el golpe de la espada, sino la agonía de la espera, la comprensión de que el amor obsesivo que la había elevado era el mismo que ahora exigía su cabeza con una frialdad implacable. Su caída fue un recordatorio brutal de que en la corte de Enrique, el favor real era tan efímero como un soplo de aire, y que el trono no era un asiento de poder, sino la antesala del patíbulo. Para María Antonieta, el clímax de la humillación llegó durante su juicio. No fueron solo las acusaciones de traición, que eran previsibles. Fue el momento en que el tribunal revolucionario, en un acto de crueldad calculada, la acusó del crimen más monstruoso imaginable: haber abusado sexualmente de su propio hijo, el pequeño Luis Carlos. El niño, manipulado y aterrorizado por sus carceleros, fue obligado a firmar una declaración contra su madre. Ante esta acusación, María Antonieta, que había permanecido digna y desafiante durante todo el proceso, se rompió. Se levantó y apeló no a los jueces, sino a todas las madres presentes en la sala. Su grito de «apelo a todas las madres» fue un momento de humanidad cruda en medio de un teatro de odio político. Fue el golpe final y más bajo, un intento de destruir no solo su cuerpo sino su esencia como mujer y madre. La imagen de la reina frívola, Madame Déficit, se evaporó para revelar a una madre cuyo corazón estaba siendo arrancado en público. La realidad era una mujer despojada de todo, de su corona, su marido, sus hijos, y ahora, de su honor más fundamental. Aunque la multitud, por un instante, pareció conmoverse, su destino ya estaba sellado. Este momento encapsuló la brutalidad de su caída. Su decadencia no fue solo política. Fue la aniquilación sistemática de su identidad, un proceso que culminaría con su cabeza rapada, y su cuerpo expuesto a la burla de la multitud en el camino hacia la guillotina. El clímax de la decadencia de Sisi fue una herida que nunca cicatrizó, infligida por la muerte de su único hijo varón, el príncipe heredero Rodolfo, en el infame incidente de Mayerling. Se suicidó junto a su joven amante, un escándalo que sacudió los cimientos del imperio. Para Sisi, esta tragedia fue la confirmación final de la vacuidad y la maldición de su vida como emperatriz. El dolor la consumió por completo, pero no se manifestó en gritos o colapsos públicos. Se transformó en un luto perpetuo y en un retiro definitivo del mundo. A partir de ese día, vistió solo de negro por el resto de su vida, ocultando su rostro detrás de velos y abanicos, convirtiéndose en un espectro, la mujer de negro que vagaba por Europa. La imagen de la emperatriz más bella del mundo fue reemplazada por la de una sombra doliente, un fantasma inaccesible. Su obsesión por la belleza se intensificó, pero ahora tenía un matiz macabro. Su cuerpo esbelto se volvió esquelético, su rostro una máscara de tristeza que se negaba a mostrar. La realidad era una mujer muerta en vida, cuyo espíritu había sido aniquilado por la pérdida. Su anorexia y su depresión se profundizaron, convirtiéndose en un lento suicidio. El clímax de su sufrimiento no fue un evento, sino un estado permanente de desolación, una prueba de que ni la belleza ni el estatus imperial podían protegerla del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Su jaula dorada se había convertido, finalmente, en una tumba ambulante. El momento más oscuro para cada una de estas reinas fue aquel en el que la máscara de hierro que habían forjado para sobrevivir se hizo añicos, revelando la carne cruda y el alma herida que había debajo. Fue el instante en que Juana besó los labios fríos de un cadáver, en que los gritos de María resonaron más fuerte que los himnos de su capilla, en que la venganza de Isabel se cobró su precio en sangre y humanidad. Fue la soledad helada de la celda de Catalina, el terror paralizante de Ana en la torre, la humillación materna de María Antonieta ante sus acusadores, y el luto eterno que convirtió a Sisi en una sombra vestida de negro. Estos no son solo momentos históricos, son abismos de sufrimiento humano. En estos clímax de dolor, la dicotomía entre la imagen y la realidad alcanza su punto más álgido y violento. Los retratos al óleo, colgados en salones dorados, nos mienten. Nos muestran reinas serenas, envueltas en terciopelo y poder, con una mirada que sugiere un control absoluto sobre su destino. Pero la verdad, la que hemos desenterrado, es la de cuerpos consumidos por la enfermedad, mentes fracturadas por el dolor, y espíritus aplastados por el peso de una corona que envenenaba todo lo que tocaba. La gloria era una fachada pintada sobre un lienzo de podredumbre. La realidad no era el trono, sino el cadalso, la celda de un manicomio, la cama de un exilio,
o la prisión autoimpuesta de la propia belleza. Las consecuencias a largo plazo de esta decadencia fueron devastadoras. No solo para ellas, sino para los reinos que supuestamente gobernaban. La locura de Juana y María paralizó sus cortes y legitimó la usurpación del poder por parte de sus parientes masculinos. La venganza de Isabel sumió a Inglaterra en un período de tiranía y desgobierno que solo terminó con su propia deposición. La lucha de Catalina y la ambición de Ana provocaron un cisma religioso que cambió la historia de Occidente y dejó un legado de conflicto sangriento. La caída de María Antonieta se convirtió en el símbolo del fin de la monarquía absoluta. Y el aislamiento de Sisi dejó un vacío en el corazón de un imperio que se desmoronaba. Sus tragedias personales tuvieron repercusiones políticas inmensas, demostrando que la fragilidad de la persona que llevaba la corona podía hacer temblar los cimientos de naciones enteras. Sus relaciones personales quedaron destrozadas, maridos que se convirtieron en verdugos, hijos que se convirtieron en carceleros, o en fuentes del más profundo dolor. Fueron aisladas de aquellos a quienes amaban, ya fuera por muros de piedra o por las barreras invisibles del protocolo y la enfermedad. Se convirtieron en islas de miseria en medio de un océano de lujo cortesano, solas con su sufrimiento mientras el mundo seguía adelante, exigiendo de ellas una fortaleza que ya no poseían. El sufrimiento de estas mujeres, en su forma más extrema, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder y la gloria. Nos muestra que detrás de cada gran nombre de la historia, hay una historia humana, a menudo de una fragilidad insoportable. Estas no fueron diosas, sino mujeres de carne y hueso, empujadas a roles imposibles en un mundo que las veía como símbolos antes que como personas. Su decadencia no fue un fracaso personal, sino el resultado inevitable de un sistema que exigía de ellas lo sobrehumano, mientras les negaba su propia humanidad. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, comparte este vídeo. Las historias de estas 7 reinas son un testimonio de la resistencia del espíritu humano, incluso cuando el cuerpo y la mente ceden. Lucharon, cada una a su manera, contra la oscuridad que las envolvía. Algunas con la fe, otras con la venganza, otras con una dignidad silenciosa, o una huida desesperada. Su lucha, aunque finalmente infructuosa para muchas, es lo que las redime de ser meras víctimas. Nos muestran que incluso en la más profunda de las podredumbres, puede existir una chispa de voluntad, un último acto de desafío, contra un destino cruelmente impuesto. Hemos visto cómo la promesa de cristal de su juventud se hizo añicos, cómo el veneno se inoculó en sus venas, y cómo su sufrimiento alcanzó un clímax insoportable. Hemos contrastado la mentira de sus retratos con la verdad de su agonía. Pero ¿cómo terminaron sus historias? ¿Cómo fue el ocaso final de estas reinas? La muerte llega para todos, pero para ellas, llegó de formas tan diversas y trágicas como sus propias vidas. Debemos ahora acompañarlas en su último viaje, para presenciar el deterioro final de sus cuerpos, y el último aliento de sus almas atormentadas. El final de sus vidas no fue, en la mayoría de los casos, una liberación pacífica, sino la culminación de su larga decadencia. Fue el momento en que el cuerpo, finalmente, se rindió a los estragos que el alma había soportado durante tanto tiempo. Para algunas, fue un espectáculo público de brutalidad. Para otras, un lento apagarse en la soledad de una habitación olvidada. Cada muerte fue un reflejo de la vida que la precedió, un último capítulo que selló su trágico legado. La corona, que había sido su gloria y su maldición en vida, las acompañó hasta el borde de la tumba. La podredumbre física se convirtió en la manifestación final y visible de su tormento interior, cuerpos devastados por la enfermedad, la desnutrición o la violencia. Rostros que una vez fueron celebrados por su belleza, ahora demacrados por el sufrimiento. El cuerpo en ruinas, se convirtió en el último testimonio de la guerra que habían librado. Al explorar sus muertes, no buscamos el morbo, sino la comprensión final del precio que pagaron. Es el último acto de nuestra crónica, el momento en que el telón cae sobre 7 destinos marcados por el brillo venenoso de la corona. El ocaso de las reinas fue un lento desmoronamiento, la fase final de una corrosión que había comenzado décadas atrás. Para Juana de Castilla, el final fue un fundido a negro que duró casi medio siglo. Encerrada en Tordesillas, el mundo exterior se convirtió en un rumor lejano. Su hijo, el emperador Carlos V, gobernaba el imperio que debía haber sido suyo,
visitándola en raras ocasiones, más como un carcelero que como un hijo. Su cuerpo, antes vibrante de pasión, se encogió y se debilitó, descuidado y a menudo sucio, un reflejo de una mente que se había retirado a un laberinto interior. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por el cambio de luz a través de una ventana enrejada. La reina de un vasto imperio se había convertido en una reliquia olvidada, un secreto familiar cuya única función era permanecer oculta, su decadencia física y mental la prueba final de que su amenaza al poder había sido neutralizada para siempre. La muerte de Juana, cuando finalmente llegó a los 75 años, fue tan silenciosa como su largo cautiverio, los cronistas apenas la mencionan. Murió en su lecho, rodeada de las sombras que habían sido su única compañía. Se dice que en sus últimos momentos tuvo una extraña lucidez, preguntando por un marido que llevaba 50 años muerto, su último pensamiento un eco de la obsesión que había sellado su destino. Su cuerpo, frágil y demacrado, era el mapa de su sufrimiento, un testimonio de la negligencia y la soledad. No hubo funerales de estado grandiosos para la reina titular. Su muerte fue un trámite, el cierre de un capítulo incómodo. El legado que le construyeron no fue el de una monarca legítima, sino el de la loca, una caricatura cruel que sirvió para justificar la ambición de los hombres que la destruyeron, borrando a la mujer para inmortalizar el estigma. En Brasil, el ocaso de María I de Portugal fue un largo y humillante crepúsculo. Su demencia se convirtió en su estado natural, una niebla perpetua de terror y confusión. Vivió durante años como una prisionera en su propio palacio de São Cristóvão, en Río de Janeiro. Sus aposentos un manicomio privado donde sus gritos a veces se mezclaban con los sonidos exóticos de la fauna local. La corte portuguesa en el exilio funcionaba a su alrededor, una farsa elaborada para mantener la ficción de que todavía tenían una reina. Su cuerpo se deterioró a la par que su mente. Se negaba a bañarse o a cambiarse de ropa, y su salud física se resintió por la desnutrición y la inactividad. La reina piadosa se había transformado en un ser primario, gobernado únicamente por el miedo, una figura trágica cuyo sufrimiento era el secreto a voces de la monarquía. Su muerte en 1816 fue una liberación, tanto para ella como para la corte que había soportado la carga de su enfermedad durante más de 2 décadas. Falleció a los 81 años, lejos de la tierra que había gobernado, una exiliada de su propio reino y de su propia mente. Su cuerpo en ruinas, encogido y consumido por su tormento interior, fue enterrado con la pompa que su vida había perdido hacía mucho tiempo. Pero su verdadero legado ya estaba escrito en el apodo que la historia le había endosado: la loca. La complejidad de su reinado, sus reformas y su piedad inicial, fueron eclipsadas por la espectacularidad de su colapso mental, una narrativa más simple y más conveniente, que borraba la línea entre la tragedia personal y el fracaso político, convirtiéndola en un mero símbolo de la irracionalidad femenina. El final de Isabel de Francia fue una antítesis de su vida tumultuosa. Tras ser apartada del poder por su propio hijo, Eduardo III, vivió sus últimos 28 años en un confortable arresto domiciliario. La loba que había derrocado a un rey y gobernado Inglaterra con puño de hierro, fue domesticada, su mundo reducido a los confines del castillo de Hertford. El fuego de su venganza se extinguió, reemplazado por una rutina de piedad y tranquilidad. Se dedicó a la religión, a la lectura y a sus nietos, una abuela serena que poco se parecía a la conspiradora implacable que había sido. Su decadencia no fue un colapso, sino un lento desvanecimiento de la relevancia política, un retiro forzado que quizás le salvó el alma a costa de su poder. Se convirtió en una figura del pasado, una leyenda cuya ferocidad ya solo se contaba en susurros. Murió pacíficamente en 1358 a los 63 años. Se dice que pidió ser enterrada con el corazón de su asesinado esposo, Eduardo II, un gesto final que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Fue un acto de arrepentimiento, un reconocimiento tardío de un vínculo que ella misma había destruido, o simplemente la última y más enigmática jugada de una maestra de la manipulación. Su muerte, tranquila y sin estridencias, contrasta violentamente con el regicidio que definió su vida. Su legado es una paradoja. Es la reina heroína que liberó a Inglaterra de un mal rey, y la villana monstruosa cuya ambición no conoció límites. Su ocaso silencioso no pudo borrar la sangre de su ascenso, dejando una mancha indeleble en la historia.
El cuerpo de Catalina de Aragón, en sus últimos días, se convirtió en el campo de batalla final de su fe. El cáncer que, según se cree, consumía su corazón, era una metáfora física de su sufrimiento. Cada dolor agudo era un recordatorio de la traición de su marido, de la separación de su hija y de la pérdida de su corona. Sin embargo, su espíritu se negó a rendirse. En la frialdad de su exilio, su fe se purificó, convirtiéndose en su única armadura. Su última carta a Enrique es un documento de una dignidad sobrehumana, en la que lo perdona y le ruega que cuide de su hija. Su muerte no fue la de una víctima derrotada, sino la de una mártir que eligió la gracia por encima del resentimiento. El legado de Catalina no es su derrota, sino su resistencia, una roca de integridad contra la que se estrellaron las olas de la tiranía. La ejecución de Ana Bolena fue un espectáculo de poder calculado. Su cuerpo, que había sido el centro de una revolución política y religiosa, se convirtió en el objeto de su conclusión brutal. Al subir al patíbulo, no mostró miedo, sino una compostura que desconcertó a los espectadores. Su breve discurso fue una obra maestra de ambigüedad, sin admitir culpa pero sin desafiar al rey, protegiendo así a su hija Isabel de la ira de su padre. El golpe de la espada del verdugo francés fue rápido y limpio, un final casi quirúrgico para una vida de intriga y pasión. Su cabeza y su cuerpo fueron arrojados a un cofre de flechas y enterrados sin ceremonia en la capilla de la torre. Su legado inmediato fue el de una adúltera y una traidora. Pero la historia, a través del glorioso reinado de su hija, la reivindicaría, transformando su trágica muerte en el sacrificio fundacional de una nueva era para Inglaterra. La muerte de María Antonieta fue la apoteosis de la humillación pública. El viaje en la carreta hacia la guillotina fue su última tortura, expuesta a los insultos y escupitajos de la misma multitud que una vez había aclamado su llegada a París. Con el pelo cortado toscamente y las manos atadas a la espalda, la reina de Francia fue presentada como una criminal común. Su cuerpo, antes adornado con sedas y diamantes, ahora estaba cubierto con un simple vestido blanco. Sin embargo, en esa degradación final, encontró una serenidad que asombró a sus verdugos. Su disculpa al pisar el pie del verdugo es legendaria, un último destello de la etiqueta cortesana en el umbral de la muerte. La caída de la cuchilla no solo acabó con su vida, sino que simbolizó la muerte de todo un mundo. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, el acto final de profanación de la realeza. El fin de Sisi fue tan errante y dramático como su vida. Fue asesinada en Ginebra por un anarquista italiano que buscaba matar a cualquier miembro de la realeza. La apuñaló con un estilete fino y afilado. La herida era tan pequeña que al principio Sisi no se dio cuenta de que había sido herida de muerte. Se levantó, dio unos pasos y luego se desplomó. La emperatriz que había pasado su vida huyendo de su papel fue finalmente alcanzada por él. Su obsesión por mantener un corsé apretado, que tanto había contribuido a su decadencia física, irónicamente la mantuvo erguida y retrasó la hemorragia interna, dándole unos últimos momentos de conciencia. Su muerte fue un acto de violencia aleatorio y sin sentido, el final absurdo de una vida dedicada a buscar un significado que nunca encontró. Su cuerpo, esquelético y finalmente roto, fue devuelto a Viena para ser enterrado en la cripta imperial que tanto había detestado en vida. Estos finales, ya sean lentos y silenciosos o rápidos y brutales, comparten un hilo conductor: el cuerpo en ruinas. La carne, que había sido objeto de escrutinio dinástico, de deseo real y de obsesión personal, se convirtió en el lienzo final de su tragedia. El cuerpo descuidado de Juana, el físico atormentado de María, el corazón enfermo de Catalina, los cadáveres decapitados de Ana y María Antonieta, y el cuerpo apuñalado y anoréxico de Sisi, son la evidencia irrefutable del precio que pagaron. La corona exigía un cuerpo perfecto, fértil y sumiso, y cuando ese cuerpo fallaba, o cuando la mujer dentro de él se rebelaba, el sistema lo castigaba, lo aislaba, lo rompía o lo desechaba. La podredumbre del alma, tarde o temprano, se manifestó en la putrefacción de la carne. El legado que nos dejan estas reinas es por tanto mucho más complejo que las narrativas simplistas de locura, maldad o frivolidad que la historia a menudo les ha asignado. Su decadencia no fue una debilidad inherente, sino el síntoma de una enfermedad sistémica, un poder patriarcal que las elevaba como ídolos para luego devorarlas cuando dejaban de ser útiles. Fueron mujeres atrapadas entre las expectativas inhumanas de su rol, y las limitaciones muy humanas de su ser.
Sus historias, vistas en conjunto, no son tragedias aisladas, sino un patrón recurrente y aterrador, de cómo el poder puede convertirse en la más sofisticada de las prisiones, especialmente para una mujer. Sus vidas nos obligan a mirar más allá del brillo de la historia, a cuestionar la verdad que se esconde detrás de los retratos oficiales y las crónicas escritas por hombres. Nos enseñan que el poder no es sinónimo de autonomía, y que una corona puede ser a la vez un símbolo de soberanía y un yugo de servidumbre. Lucharon, amaron, odiaron, y sufrieron con una intensidad que pocos de nosotros podemos imaginar, y su resistencia, incluso en la derrota, les confiere una dignidad que trasciende su trágico destino. No fueron solo reinas, fueron supervivientes de un sistema diseñado para romperlas, y en las cicatrices de sus historias encontramos una verdad más profunda sobre la condición humana. La jaula dorada en la que vivieron, tenía barrotes forjados con la ambición de sus padres, el deseo de sus maridos, y las expectativas de sus reinos. Se esperaba que fueran a la vez dóciles y fuertes, piadosas y astutas, madres de naciones pero sin voluntad propia. Esta contradicción fundamental fue el veneno que se filtró en sus vidas, corroyendo su confianza, su salud mental, y su propia identidad. Cada una de ellas, a su manera, intentó encontrar una salida. Juana en su amor obsesivo, Isabel en su venganza, Catalina en su fe, Ana en su ambición, María Antonieta en su búsqueda de placer, y Sisi en su huida perpetua. Pero todas las salidas conducían, de una forma u otra, al mismo abismo. La historia ha tendido a juzgarlas con dureza, a centrarse en sus supuestos fracasos sin comprender la presión insoportable a la que fueron sometidas. Se ha hablado de la locura de Juana, pero no de la crueldad de su encierro. Se ha condenado la tiranía de Isabel, pero no la humillación que la engendró. Se ha ridiculizado la frivolidad de María Antonieta, pero no la ingenuidad con la que fue arrojada a la corte más peligrosa de Europa. Desenterrar la verdad de su decadencia no es un ejercicio de revisionismo, sino un acto de justicia histórica, un intento de devolverles la humanidad que les fue arrebatada, primero por sus contemporáneos y luego por la propia historia. Y así, volvemos a los retratos que cuelgan en los grandes salones de la historia. Ahora, ya no vemos solo a las reinas, vemos a las mujeres. Detrás de la mirada serena de Catalina de Aragón, percibimos la sombra del exilio. En los ojos oscuros de Ana Bolena, vislumbramos el terror del cadalso. En la sonrisa forzada de María Antonieta, sentimos el eco del odio de un pueblo. En la belleza etérea de Sisi, reconocemos la máscara de una profunda desesperación. Los lienzos ya no nos mienten. Se han convertido en ventanas a sus almas torturadas, en testimonios silenciosos de su sufrimiento. La pintura se agrieta, y a través de las fisuras vemos la podredumbre. Estas 7 vidas, 7 destinos entrelazados por el hilo venenoso de la realeza, nos dejan una reflexión final e inquietante. Demuestran que la corona no es un escudo sino un blanco. Que el poder supremo a menudo exige un sacrificio supremo. Y que el precio de la inmortalidad histórica se paga, con demasiada frecuencia, con la aniquilación personal. Sus historias no son cuentos de hadas que salieron mal, son crónicas brutales sobre el coste humano del poder, advertencias escritas con la sangre y las lágrimas de mujeres, que fueron destinadas a la grandeza, y encontraron, en cambio, una tumba adornada con terciopelo y joyas. El brillo de sus coronas fue, en realidad, el reflejo de un incendio interior que las consumió por completo. Son ecos en la podredumbre, voces que nos susurran desde el pasado sobre la fragilidad de la mente, la ferocidad del corazón, y la crueldad de un mundo que exige a las mujeres ser diosas para luego castigarlas por ser humanas. Sus nombres están grabados en los anales de la historia, pero es su dolor el que resuena verdaderamente a través de los siglos. ¿Y cuántas otras historias de almas corroídas por el poder permanecen aún enterradas bajo el peso del oro y la piedra de los palacios, esperando a que alguien se atreva a desenterrarlas?